Bienvenido a Palabra con Hechos. Desde la ciudad de Chicago, Abelardo Rivera Villanueva les trae una más de la serie de lo que es la Pascua, la resurrección y también el sacrificio del Señor Jesús, su pasión y su muerte para estos días que estamos celebrando la Pascua. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad, Padre, de poder llevar tu palabra, confiado de que tu palabra no retorna atrás vacía, sino que va a ser el propósito por el cual es enviada para aquellos que necesitan recibir esta palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, para que pueda hacer la obra, Señor, y pueda convencer al que oye esta palabra de pecado, de justicia y de juicio, y pueda traerlo, Señor, del reino de las tinieblas a tu reino admirable. En el nombre de Jesús te damos gracias. Pues hoy vamos a estar hablando de lo que es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y lo que ocurre en la cruz. Desde la hora sexta hasta la hora novena, por 3 horas. Del mediodía a las 3 de la tarde, desde la hora sexta, que es las 12 del día, hasta la hora tercera, que es las 3 de la tarde. Dice que el cielo se cubrió de tinieblas. Cerca de la hora novena, de las 3 de la tarde, Jesús exclamó en una gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Eli, Eli, lama sabachthani. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían: está clamando Elías. Y otros decían: vamos a ver si Elías viene a liberarle. El verso 40. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó su espíritu. Y aquí fue cuando muere, el Señor muere, entrega su espíritu. Verso 50. Pero fíjese lo que ocurre con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el velo del Santísimo, del lugar santísimo, se rompe de arriba hacia abajo, donde solo tenía entrada el sumo sacerdote una vez al año para expiar por los pecados del pueblo. Ahora se rompe ese velo a la pura hora en la que Jesús entregó el Espíritu, cuando en una gran voz, clamando en gran voz, entregó su Espíritu. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Muy interesante, mire cómo empezó a reaccionar la naturaleza con la muerte del Mesías. El velo del templo se rasga de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Pero también el verso 52 nos dice algo muy profundo. Dice que se abrieron los sepulcros. Y muchos de los cuerpos que estaban ahí, de los que habían muerto, se levantaron, resucitaron. Con la muerte del Mesías resucitaron. Pero mire lo que dice el verso 53. Dice que saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, ahora vamos a ver qué sucede después de la resurrección. Porque Jesús vino a cumplir 4 fiestas, que son las fiestas de Jehová, no las fiestas de los judíos, son las fiestas de Jehová para su pueblo elegido. Y las 4 fiestas pues son lo que es la Pascua, lo que es los panes sin levadura, lo que es los primeros frutos, y estos que resucitaron junto con Cristo cuando se abrieron los sepulcros, cuando Él entregó su espíritu, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, que la tierra tembló y hubo tinieblas por 3 horas. Las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron para que resucitaran los muertos. Pero dice que no salieron de sus sepulcros después de la resurrección y vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Increíble aquí cómo está. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, fíjese cómo reaccionó
la naturaleza. Y para eso, pues vámonos a ir a Romanos. Romanos 8, Romanos 8, del verso 19 en adelante, el capítulo 8, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación completa fue sujeta a vanidad. Dice que por el pecado de Adán, la tierra quedó maldita y solo producía espinos y cardos. Y dice, y desde ahora tendrás que labrar la tierra y comerás con el sudor de tu frente, porque el pecado también maldijo la tierra y la tierra quedó sujeta. Y no solamente la tierra, sino toda la creación está guardando la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación misma fue sujetada a vanidad, pero no por su propia voluntad, sino por el pecado, por la caída del pecado del hombre, sino a causa de aquel que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Mire qué interesante aquí, cómo al morir Jesús en la cruz en Mateo, en el capítulo 27 del 50 y el 52, dice que entregando el Espíritu se rasgó el templo. Hubo tinieblas por 3 horas. La tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Pero muchos de los cuerpos que habían dormido se levantaron y saliendo de su sepulcro después de la resurrección. O sea, que los sepulcros se abrieron cuando Cristo murió, pero no salieron para verse en la santa ciudad de Jerusalén, que se aparecieron a muchos hasta que Cristo resucitó de entre los muertos. Y cuando Él estuvo colgado en la cruz, dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque Dios vino a liberar solamente con su muerte y su resurrección a los descendientes de Abraham. Y nosotros, aunque somos gentiles, no somos judíos, somos descendientes de Abraham, seguimos las pisadas de fe de nuestro padre Abraham. Y con eso nos justifica el Señor, porque creemos que como Abraham sacrificó a Isaac en el monte Moría, y 2000 años después, en el mismo monte Moría, es donde es el mártir del Gólgota, es donde Jesús fue crucificado en la cruz. Es en el monte de las calaveras, el mártir del Gólgota, en el mismo lugar donde Abraham 2000 años antes sacrifica a su hijo, su único hijo de la promesa, a Isaac, para que en esa obediencia, dice, que fuéramos benditos todas las naciones de la tierra, que esperábamos la redención por medio de Jesucristo. Pero la naturaleza solamente probó la sangre de Cristo. La tierra solamente probó la sangre de Cristo cuando la derramó en el Calvario. Por eso dice que está guardando la manifestación de los hijos de Dios, porque fue sujeta a vanidad. Dice, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que la creación misma gime y está en dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, también nosotros gemimos por dentro, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Pero muy interesante cómo estoy conectando lo que pasó en el Evangelio de Mateo con lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8, que toda la creación gime. Y también vamos a buscar en el Salmo 18. En el Salmo 18. Y vamos a estar viendo, aleluya, estos versos. Dice así el verso 7, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Jehová. Y humo salió de su nariz y de su boca un fuego consumidor.
y carbones por él fueron encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Mire lo que dice. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de él, oscuridad de aguas, nubes en los cielos. Estamos viendo nubes cilíndricas, según los meteorólogos, que están diciendo que nubes cilíndricas cubren a muchos estados grandes. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Esto escrito hace 3,000 años, 1,000 años antes de Cristo. Parece que está describiendo muchas de los reportes meteorológicos que estamos viendo la semana pasada y cómo cubren esas nubes cilíndricas y todas esas tormentas que traen relámpagos y que traen destellos, y envió sus saetas y las dispersó. Entonces aparecieron en los abismos de las aguas y quedaron descubiertos los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Mire cómo el Señor se está comportando con la naturaleza, y todo porque la naturaleza está sujeta a vanidad, y no por su propio gusto, sino por el pecado del hombre que entró. Pero está esperando la manifestación de qué vamos a hacer los hijos de Dios, porque la naturaleza, la creación misma sabe y entiende y está buscando qué es lo que vamos a hacer los hijos de Dios, porque dice que estamos sujetos a esa esperanza de que Dios, pues de alguna forma tenga misericordia de nosotros. Así que, hermanos, en esta hora quería hacer un video corto para traerles parte de lo que es la resurrección de Jesucristo, lo que Él logró con su muerte y su resurrección. Y en el siguiente video que vamos a hacer de esta serie me voy a enfocar un poquito a cómo el Señor vino y se apareció a sus discípulos, pero nadie le creía. Nadie creía que había resucitado. Nadie creía las Escrituras, aún los mismos que vieron sus milagros por 3 años y medio. Porque hay una diferencia entre 3 años de predicación y 3 años y medio. Que la iglesia no está muy de acuerdo si son 3 años o 3 años y medio. Pero déjenme decirle que algunos de los eruditos bíblicos que se han metido en la palabra de Dios dicen que los 3 años y medio que Jesucristo estuvo ministrando aquí en la tierra corresponden a los 3 años y medio de la gran tribulación. 3 años y medio que están divididos en 1260 días, 42 meses o tiempos y la mitad de un tiempo. Por eso es que necesitamos profundizar en la palabra de Dios para entender los misterios. Misterios que dice que estaban ocultos, pero que Dios decidió revelarlos a sus santos, revelarlos en este tiempo por medio de los profetas del Viejo Testamento, y que esa sea la fundación de la iglesia, los cimientos de los profetas del Viejo Testamento y los cimientos de los apóstoles del Nuevo Testamento, pero que sea Jesucristo mismo la piedra angular en la que toda la iglesia va creciendo y va siendo edificada para que seamos el templo del Espíritu Santo. Una vez que entendemos eso, nos dice que ese es el plan eterno de salvación para la iglesia, para que la iglesia dé a conocer a todos los que no conocen esos misterios, la multiforme sabiduría de Dios. Es la iglesia la que tiene no solamente el privilegio, sino tiene la responsabilidad de traer esa palabra completa, de traer todo el concilio de Dios para que Dios pueda, de alguna forma, aleluya, tentar nuestro corazón para que no descuidemos, como dice en el libro de Hebreos, esa salvación tan grande, que no descuidemos
Ese plan de salvación dice que fue anunciado por Jesucristo mismo, por la ley, por los profetas, por los salmos, desde tiempos antiguos, para que cuando Cristo apareciera se diera cuenta a su pueblo que Él era el Mesías, que Él era el enviado. No lo descuidemos, esa salvación tan grande que fue anunciada por Cristo mismo y por todos sus discípulos, por todos sus seguidores. Y que esa salvación tan grande fue confirmada con señales, con milagros, con maravillas, con dones espirituales según el Espíritu Santo estaba repartiendo en el libro de los Hechos. Porque la palabra de Dios tiene que ser respaldada con eso. Y ahora veo poco respaldo eso en las iglesias. ¿Por qué no hay más señales, dones y maravillas y milagros? Y yo creo que es porque a la iglesia le falta tener ese temor de Dios que tenía, como en la iglesia primitiva, cuando Ananías y Zafira le mienten al Espíritu Santo. Y usted puede ver en el libro de los Hechos lo que sucedió. ¿Será que vamos a tener que volver a eso para poder creer otra vez? Que haya persecución, que haya ese tiempo donde dice que seremos entregados unos a otros y aborreciéndonos unos a otros. Y aquí nos está hablando Mateo de lo que dice en Mateo 24, que va a suceder en aquellos tiempos. En aquellos tiempos dice cuando se cumplan todas las promesas o todas las señales de las que Cristo nos habló hace 2000 años. Aleluya. Gloria a Dios por este mensaje que nos dice que la creación está sujeta a esperanza y está esperando la manifestación de los hijos de Dios para ver cómo reaccionamos en estos últimos días. Que el Señor nos vaya guiando, que el Señor vaya abriendo el camino y que el Señor nos vaya trayendo las cosas que necesitamos, que nos vaya revelando las cosas que necesitamos para entender su palabra cada día más y más. Porque estamos también en el tiempo del fin, donde dice que habría una confusión grande, igual que hubo en la Torre de Babel hace mucho tiempo, donde Dios tuvo que intervenir y dispersar a toda la humanidad y crear diferentes lenguas y crear diferentes razas, precisamente por el orgullo del hombre. Por eso te pedimos, Señor, que nos des un corazón con mansedumbre y que nos des un corazón con humildad para poder servirte, Señor, en este mundo tan difícil, donde muchos no quieren oír, necesitan desesperadamente una palabra, un Salvador, pero no quieren someterte a ti. Te damos gracias, Señor, por este video y te pedimos, Señor, que esta palabra llegue y que haga que algunos se vuelvan a ti. Mira, y si una alma se convierte, yo creo que este esfuerzo vale la pena. En el nombre de Jesús. Hasta el próximo de la serie. Te damos gracias. Amén, amén y amén.